Saludos a todos. Estamos una vez más aquí con ustedes y listos para estudiar la lección. Yo soy Chambeli y tengo aquí a Elizabeth García y estamos muy contentas de comenzar esta nueva semana y la lección que se titula Los crisoles venideros. Exacto, seguimos estudiando los crisoles. Primero saludos a todos, saludos Chambeli. Así que vamos a seguir estudiando los crisoles como vamos a estudiar toda esta semana, pero vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí una vez más para agradecerte por las bondades, por los cuidados, por las bendiciones que tú nos has dado durante este día. Gracias porque gracias a ti existimos, Señor, y gracias porque tú nos das todas las cosas necesarias para vivir. En este momento te pedimos que tu Santo Espíritu se posesione de nosotras, Señor, y que ponga palabras en nuestra boca para que la podamos compartir con todas las personas que nos van a ver. Y también que el Espíritu Santo se haga extensivo a ellos para que puedan entender y comprender lo que tú quieres decirle. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, me gustaría compartir con ustedes el versículo principal de la lección que se encuentra en Primera de Pedro 4, 12 al 13 y dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un versículo muy lleno de mucho que analizar. No, y lo vamos a analizar. Este versículo se encuentra en Primera de Pedro 4, 12 al 13. Esta semana vamos a estar estudiando a lo que yo llamo dos titanes del evangelio. Ellos son Pedro y Pablo, así que tenemos un festín el día de hoy. Y vamos a dejar el versículo para analizarlo el día domingo, porque realmente, como tú dices, este versículo está bien cargado y es bueno que vayamos parte por parte. Sí, y me llama la atención de que aquí en el sábado pues detalla ciertas definiciones de crisol, aunque ya el sábado antepasado ya lo habíamos más o menos discutido, pero aquí me gustaría también hablar de estas tres definiciones que la lección del sábado enfatiza. Dice que la primera definición de crisol, como lo define el diccionario, recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Y la segunda, ¿la tienes ahí? Prueba difícil, dice que la segunda. Prueba difícil. Creo que esa es la que más, ¿verdad? Entendemos, la que más le Tiene que ver relacionamos con a esa nosotros. palabra. Exacto. Sí. Y la Y tercera dice lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerza para causar o influir en el cambio o desarrollo. Y creo que esta definición incluso, si lo ves de esa manera, es más atinante a cómo Dios ve el crisol o como al propósito en el que Dios utiliza el crisol. exactamente, porque aquí estamos hablando de una de las definiciones, definiciones que se usan en la química. En la química se usa para derretir varios materiales, se ponen a una O temperatura sustancias. o sustancias se ponen en una temperatura extrema y entonces se ponen en lo que es el crisol, que es un envase donde se echan las sustancias para ser derretidas. Bueno, las sustancias no son sustancias, A son los veces sí, materiales. a veces sustancia incluso la ponen a un nivel tan alto donde se vuelve gas o Oh, bueno, sucede un cambio de that's right. estado. Hace mucho que yo cogí química. No Y yo recuerdo ya no eso. quiero saber de química, no. Y Pero aquí sí no, que es interesante. ajá, no adelante. Que es interesante eso, de que nosotros vemos
el crisol como una prueba difícil. Creo que así es nuestra mentalidad humana, y principalmente cuando estamos en el meollo del crisol, cuando estamos al punto ya químicamente de ebullición de nuestro carácter, donde estamos a punto ya que o exploto o salgo de aquí un diamante, una de las dos. Más Dios ve esto o lo utiliza con la mentalidad de desarrollo, la mentalidad de producción o de resultado de, no tanto, no se enfoca tanto en el sufrimiento o en la circunstancia. Eso es así. O sea, el crisol para nosotros tiene un propósito. Y es como tú dices, convertir a nosotros que somos materiales, no estamos a nuestro máximo potencial, vamos a decirlo así. Transformarlo, vamos a decir no convertirlos, sino transformados, porque nosotros como cristianos debemos nacer de nuevo, no mejorar, sino nacer de nuevo. Debemos transformarnos totalmente. Y como el oro, cuando pasa por el crisol, todas las partículas que son inservibles, toda la suciedad se queda y aparece el material que es el material puro, fino. Asimismo somos nosotros cuando pasamos por los crisoles, porque a veces pasamos por muchos. Así que vamos a ver cuáles son los crisoles que nos faltan por pasar. Sí, y hacer un llamado, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando esta lección, a que apliquemos esta enseñanza a nuestro caminar con Cristo, a donde nos encontramos hoy, ahora, y a que mantengamos una mente abierta a cambiar la percepción que tenemos del crisol, de dejar de ver el crisol quizá con el lente humano y verlo más con el lente divino, con el lente de qué Dios quiere hacer. Y creo que esto es lo que el autor de la lección quiere que nosotros expandamos en nuestra mente, consideremos y reflexionemos. Eso es así. Dice aquí en promesa para los últimos días, es una desgracia tomar prestado el problema de la próxima semana para amargarnos la semana presente. Cuando llegan las pruebas verdaderas, Dios capacitará a los humildes y obedientes para soportarlas. Cuando su providencia permite que llegue la prueba, Él proporcionará ayuda para soportarlo. Y eso está en el tomo 2 de los testimonios, la página 641. Así que Dios promete capacitarnos para soportar pruebas, porque si Él nos pone en el crisol, Él está ahí también con nosotros en el crisol. Qué hermoso, eso es lindo, eso es precioso. Y verdad, si no hay nada más que agregar para la lección del sábado, podemos pasar a la del domingo. Y me gusta el título de la lección del domingo, sorpresas, pero quizá no es una sorpresa tan en connotación positiva, sino más bien en cuando nos encontramos en una situación que no nos esperábamos. Pero aquí nos dice que no debemos sorprendernos. O sea, que debemos tomar las cosas, como tú dijiste, aquí no está hablando de una sorpresa positiva, sino de cosas que pasan inesperadamente. Yo diría situaciones inesperadas en vez de ser sorpresa, porque para mí sorpresa es como algo agradable, ¿no? Pero Sí. yo lo cambiaría a situaciones inesperadas. Pero vamos a seguir con la idea del escritor. Sí. Sí, así como tú dices, es difícil cuando uno, principalmente si tú tienes un temperamento donde te gusta planificar o estar preparado y tener todo así en control, y llega una situación inesperada que tú sientes que te tumba del caballo, te sorprende, no sabes quizá cómo manejarla o qué pasó. Y eso hace que la situación negativa aún sea más dolorosa, el hecho de que no la esperábamos. Sin embargo, podemos leer aquí en Primera de Pedro 4, 12 al 19, que en realidad debemos estar preparados para estas situaciones. Debemos esperar tener tribulaciones. Yo pienso que esta lección del domingo es muy importante porque
A veces tenemos expectativas, diría yo, de lo que significa caminar con Cristo, de lo que esperamos que Dios haga a nuestro favor o por nosotros. Y al vernos en situaciones negativas o situaciones fuertes, tristes, sufrimientos, comenzamos a dudar de que Dios esté con nosotros o de que Dios haya permitido esas cosas. Y esta duda y estas expectativas quizás rotas nos hacen sufrir aún más y nos cohíben de acercarnos o agarrarnos de Dios en ese momento que debemos agarrarnos de Él para poder aguantar la prueba. Y creo que ahí el autor quiere que nosotros cambiemos esa manera de pensar o de ver el crisol en versión de que, pero yo estoy con Dios, nada me va a pasar, nada malo debe pasarme. ¿Por qué yo voy a sufrir siendo con Dios? ¿O cómo Dios, si me ama, va a permitir X, Y o Z? ¿Verdad? Eso es así. Y, y si vemos, no sé si te gustaría también explicar, porque sé que te gusta mucho así el vocabulario y las traducciones. Aquí menciona el griego y me Volvemos gustaría con ver qué griego. piensa. Sí. No, pero antes, bueno, lo vamos a dejar por ahorita. Dice aquí que la palabra sorprendáis significa extraño o extranjero, que no debe ser algo que sea extraño para nosotros, no puede ser un cuerpo extraño, sino que es parte de la vida del cristiano. Las pruebas deben ser parte de la vida del cristiano. Y no sé si tú leíste aquí fuego de prueba o prueba de fuego, es la palabra que significa quemadura. O sea que cuando está aunque en Isaías 43 no promete que aunque pases por el fuego no te quemará, pero aquí nos dice que puede ser que sufras quemaduras cuando estés en el horno o qué significa, pero realmente la Biblia dice que cuando pases por el fuego las llamas no te quemarán. Por lo menos, no sé, porque si pensamos en los mártires literalmente fueron quemados, así que es también eso para pensar. Y no sé si tú quieres leer, aquí dice cosas que pueden pasar inesperadamente. Como que perdiste el trabajo, como que un examen médico que vino con resultados negativos, la traición de un ser amado, cosas así que pueden pasar en nuestra vida y pueden ser bastante dolorosas. Y te pregunto, Chambeli, como vamos a hacer esto bastante práctico, ¿qué hacemos en estas situaciones? ¿Qué podemos hacer? Lo que debemos hacer es correr a Jesús, es agarrarnos de Dios aún en medio de la prueba y no pensar que Dios nos ha abandonado o que Dios no está allí. Sin embargo, incluso esta semana pasada tuve experiencias donde vi que no es fácil, que a veces, como dice el autor, encasillamos lo positivo, las bendiciones con Dios y lo negativo y maldiciones con Satanás. Entonces, en nuestra mente se nos hace difícil pensar, Dios está conmigo, Dios me ama, sin embargo, mi ser querido se va a morir de cáncer en el hospital. Y voy a orar y oro para que Dios lo sane, pero quizás Dios va a permitir que esa persona muera en ese momento. Como Dios sana a algunos, pero a otros no. ¿Cómo yo enfrento esa realidad? Y ahí vemos que debemos, en el momento del crisol, en el momento de la prueba, ir a Dios. Esa es la solución. Ir a Dios con nuestras dudas, ir a Dios con nuestra tristeza, con nuestro sufrimiento, con nuestra insatisfacción. Y pienso que hay que ser muy real con Dios para tú arrodillarte y orar y decir, Señor, yo me siento mal contigo, yo me siento decepcionada, yo me siento
chasqueada, yo pensé esto, yo pensé lo otro, tú prometiste esto, tú prometiste aquello, sin embargo yo veo esto y oré para que esta persona fuera sanada, oré para que esto pasase y veo ahora que está pasando lo contrario, donde tú estás. Esas son conversaciones que tenemos que tener con Dios. Sin embargo, a veces en ese momento de duda lo que queremos hacer es correr de Dios y alejarnos de Dios, como lo que hizo Adán cuando tuvo miedo de Dios, se escondió. Y pienso que estas situaciones difíciles también nos dan miedo, nos dan esa desconfianza y ese miedo hacia Dios, de que ¿será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios va a suplir? ¿Y qué pasa o qué significa cuando no lo hace Eso es en así. el momento? Entonces, yo estaba pensando en Job mucho en esta semana, de que aunque él fue totalmente herido por plagas y demás, todo como una prueba para probar su carácter. Él estaba siendo probado y el mundo estaba siendo testigo de sus intenciones, de su relación con Dios y de cuáles eran esas intenciones, si era por amor a Dios o por amor a las bendiciones. Yo pienso que llega un momento en la vida del cristiano donde debemos enfrentarnos con la realidad. ¿Amo yo a Dios más que a las bendiciones o amo las bendiciones? Esa es buena aplicación. A veces Dios quiere que nosotros mostremos lealtad hacia Él. Y en situaciones difíciles, porque cada situación es diferente, cada persona es diferente, tiene una relación con Dios diferente y las situaciones la va a enfrentar de manera diferente. Yo digo que hay que orar, hay que pedir a Dios, pero a veces hay que enfrentar las situaciones. Un ejemplo, si tú perdiste un trabajo, tienes que buscar otro trabajo. Si el resultado de un examen médico es negativo y tú tienes que verificar, oye, ¿cómo está mi estilo de vida? Yo me estoy alimentando bien, ¿cómo estoy haciendo ejercicio? O sea, tienes que buscar qué está pasando. Si alguien que te traicionó, ora, pero ve y enfrenta a esa persona, hay que enfrentar a la persona. Eso es muy importante. No se puede quedar, hay cosas que no se pueden quedar aquí. Vemos en el caso de José, José enfrentó a sus hermanos, lo perdonó, pero enfrentó porque él tenía que darse cuenta que esa persona no iban a seguir haciendo daño, o sea, ya no era por él, sino por el bienestar de otras personas que iban a venir detrás de ellos. Así que a veces hay que orar, hay situaciones que solamente orar, pero hay situaciones que hay que tomar cartas en el asunto. Eh, y yo vamos a leer, porque estos textos de Primera de Pedro 4:12, Pedro realmente, Dios. Pedro. Eh, no sé si tú quieres comenzar a leer en el capítulo 12, Primera de Pedro 4:12. Al 19. Sí, Exacto. sí, Y sí. recordemos quién está hablando aquí. Recordemos que Pedro fue el que negó a Jesús cuando cantó al gallo. Y Pedro fue, o sea, y seguía a Jesús de lejos. Ese era Pedro. Y Pedro era el que hablaba antes que le preguntaban. Y ahora miren a Pedro después que fue posesionado del Espíritu Santo, cómo Pedro Mm, es nacido de nuevo y cómo Pedro habla. Eso es lo que quiero ver. A veces yo creo que es Pablo el que está hablando, pero no, este es Pedro. Vamos a ver. dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y espérate aquí. Primero vamos a ver. No os sorprendáis. O sea, ¿qué no debemos hacer? No nos vamos a sorprender. ¿Y qué vamos? ¿Y por qué no nos debemos sorprender? Porque no es nada extraño lo que está pasando. Sigue el versículo 2. 13. Ajá. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Espérate. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer en vez de no sorprendernos como si algo hubiese pasado? ¿Qué debemos hacer?
Gozarnos, debemos de gozarnos en Debemos medio de la gozarnos. prueba, ¿Y por qué debemos gozarnos? Y ahí nos dice por por- qué debemos. porque somos partícipes con Cristo. Y Es él el secreto. sabía, mira, Pedro sabía, Pedro, Pedro vivió con Cristo, aunque no lo vivió o sea, aunque él estaba ahí, él nunca, él lo siguió de lejos, él supo lo que padeció Cristo. Recuerda que en el Getsemaní, Pedro y Juan estaban a cierta distancia, so ellos estuvieron ahí. Así que él sabe de lo que está hablando. Y aquí nos dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, ¿qué pasa? Si soy vituperado por el nombre de Cristo, debemos recordar eso. Si soy vituperado es por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Y dice aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por eso somos bienaventurados. Y si nosotros seguimos leyendo estos textos, Pablo no está, Pedro, ve, yo confundo ahí, yo creo que estoy leyendo a Pablo. Pedro está diciendo la razón de la prueba, está diciendo cómo debemos reaccionar y está diciendo por qué debemos reaccionar de esa manera. Y dice, si alguno padece, no sé si quiere leer el 15. Porque él hace una diferencia. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si usted está padeciendo por hacer algo malo, eso no es prueba y eso no es bienaventurado y no se goce en eso, si no sufra las consecuencias. Pero si usted padece por el evangelio, por llevar a Cristo arriba, por dar un buen testimonio, entonces Sí. ahí usted gócese. Porque dice, de modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y ahí Pedro realmente se bota. Pueden leer esos versículos en su casa porque son muy, muy hermosos y recuerden siempre quién lo está escribiendo, que lo está escribiendo Pedro, el que negó a Jesús, y Pedro, el que hablaba antes de que le dejaron. Eso es lo que hace Dios cuando transforma, cuando nuestros temperamentos son transformados por el Espíritu Santo, todo cambia. Amén, amén. Amén. Y creo que con esas palabras, si no hay nada más, podemos seguir a la lección del lunes, que allí nos habla de los crisoles de Satanás. So ya estamos comenzando a ver los tipos de crisoles. Y me gusta este versículo con el que comienza la lección del lunes. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Nos llama sed sobrios, nos llama a velar. Y me gusta mucho, ¿sí? ¿Y qué es el sobrio? Me llega una palabra en inglés en la mente que es level-headed, pero no sé en español. Level-headed es cuando estás como en todos tus cabales. Exacto. No estás engatusado en ese va y viene del pecado, porque el pecado engatusa y nos entenebrece los sentidos, pero aquí tú estás sobrio. Y creo que lo contrario a no estar sobrio, ¿qué sería? Borracho. Ebrio, exacto. Ebrio. O sea, una persona sobria es que no ha bebido alcohol. ¿Y qué le pasa a la persona cuando bebe en alcohol? Pues no Pierden sus sentidos, sí. piensa los sentidos. O sea, que Pedro está diciendo aquí, como tú dijiste muy bien, tengan sus sentidos alertas. Y nosotros podemos decir, pero yo no tomo alcohol. ¿Pero de qué está hablando aquí? Tengan su mente despierta, tengan su mente. Miren, nosotros estamos viviendo en un tiempo que la mente la tenemos entenebrecida. Estamos embriagados de la cosa de este mundo, estamos embriagados de las redes sociales, estamos embriagados de
de los chismes, estamos embriagados de tantas cosas que no nos ayudan a tener una mente clara, que por eso es que andamos como andamos, estamos ebrios. Entonces, aquí vemos como que este tipo de crisol, los crisoles de Satanás, y es cuando Satanás nos está tendiendo trampa, ¿verdad? Así yo lo tomaría, cuando Satanás está buscando a quién devorar y tú estás enfocado en la misión. O por ejemplo, cuando un soldado, vamos a ponerlo así, está en territorio del enemigo y está caminando, ¿cómo está ese soldado? Está alerta, está sobrio, está con arma a la mano, está sutil mirando para no caer en ninguna trampa, para no caer en ninguna acechanza del enemigo, porque el enemigo está vigilando sus pasos. Y es interesante porque el soldado no quiere caer. Y a veces yo pienso que nosotros somos malos soldados porque como que queremos caer, queremos queremos caer en la trampa y a veces se lo ponemos fácil a Satanás. No, ese es buen ejemplo porque los soldados cuando están en una misión, ellos no sueltan su alma. No, es con arma Igual, al pecho, así. igual el alma de nosotros. La Biblia. Buena analogía, eso no podemos soltar la Biblia. Y exactamente, y más en esas situaciones en que vemos que el diablo está acechándonos, porque hay momentos en nuestra vida que eso sucede, ya sea a través de personas o situaciones, ahí es donde más tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No a Netflix, no a entretenimientos, no a huir en social media o buscando consejos de personas, es a la palabra de Dios. Amén. Y me gusta que aquí dice, hace una pregunta muy interesante la lección acerca de 1 de Pedro 5, 8 al 11. Dice, ¿cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? Y me gusta porque el autor no nos da una lista de cosas que debemos de hacer. Él va a la Biblia y dice, mira, la Biblia sola te da a ti una estrategia militar de cómo nosotros debemos enfrentar esa acechanza del enemigo. ¿Qué debemos hacer? Y aquí tenemos a primera de Pedro, sigue hablando Pedro 5, 8 al 11, que comienza en el 5. No sé si quieren leer el 8 el que dice en la introducción, pero si quiere leer el 9. Porque él no está dando instrucciones. Pedro no está dando instrucciones porque ya Pedro pasó por esto. Recuerden que ya Pedro había pasado por muchísimas pruebas y tentaciones y él no está diciendo qué hacer. Al cual resistid firmes en la fe. Firmes no en nuestras fuerzas, en la fe y en la fe en aquel que es más fuerte, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que puede ser que haya otra persona que está padeciendo la misma cosa que tú en otra parte del mundo. Aquí yo veo lo importante de lo que es la comunidad también. Y más cuando tú estás en lucha por tu fe, en lucha por tu relación con Dios, de que tener una comunidad, tener personas que son fieles a Dios, que de verdad tienen a Dios y quieren ayudar al hermano, que su interés no es saber tus problemas, pero orar por ti, extenderte una mano cuando te ven luchando. Allí, eso es una comunidad cristiana. Una comunidad de fe. Una comunidad de fe. Y es importante. Dependamos de Dios y quizás nuestros problemas y luchas compartámoslas con Dios, pero cuando escuchamos testimonios de hermanos que dicen, yo vencí aquí, el Señor me dio victoria aquí, así, así, eso nos ayuda a nuestra fe a crecer y nos damos cuenta de que yo no soy el único que está luchando, como Elías, yo no soy el único que permanece fiel. Hay un montón de otros profetas, de otros hermanos que están permaneciendo fieles a ti en medio de persecución y problemas y desaliento. Y eso es esperanzador. Eso es así. Y dice,
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó conforme a su eterna gloria en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, o sea, tú vas a padecer, el mismo os perfeccione, y aquí está hablando el propósito de la prueba, perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, y ahí Pedro, y vuelvo y digo, yo confundo a estas dos personas, Pedro cambió tanto que se me parecía a Pablo. Dice, él comienza a alabar la gloria, a Dios, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso fue en lo que se convirtió Pedro. Ahí vemos a alguien práctico, como Pedro, a través de las pruebas, de las dificultades, después que vino el Espíritu Santo, cambió ese temperamento inquieto, impulsivo a la palabra, que no tomaba un bando. Él, si estaba con uno, pensaba de una manera, y si estaba con el otro, pensaba de otra manera. O sea, no tomaba posición. Y de momento tú ves a un Pedro que tú dices, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que pasamos por pruebas para nacer de nuevo. Amén. Para nacer de nuevo. Y vemos que Dios nos promete estar con nosotros, fortalecernos, perfeccionarnos, darnos fortaleza en medio del sufrimiento. Y no debemos olvidar esto. Y otra cosa que no debemos olvidar es que Satanás es un enemigo vencido. Es una guerra bien interesante la que estamos peleando, porque es con un enemigo que ya está vencido. Eso es así. Yo no sé si tú has visto en algún canal de animales, Discovery Channel o Animal Channel, no sé cómo que otros canales, o has visto algún documental de serpiente. Tú sabes que la serpiente, si tú le das en la cabeza, ella no muere de inmediato. La serpiente comienza a moverse así con unos movimientos bruscos, y si hay algo detrás, alrededor de ello, puedes romper un montón de cosas, destruir antes de morir, pero ya ella está agonizando. Eso es lo que le pasa a Satanás. Ya Jesús en la cruz le dio el golpe en la cabeza, y ella lo que está es agonizando. Por eso está haciendo tanto desastre, porque sabe que le queda poco tiempo. Esa es una perfecta representación. Y por eso tenemos que tratar de no estar en ese desmadre que él está haciendo, no ser arrastrados por esa destrucción. Porque eso es buscar a quien destruir a este punto. Él quiere llevarse a todo lo que más pueda con él, porque él sabe cuál es su destino. Y él sabe cuál es nuestro destino si buscamos a Dios de todo corazón. Él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todos lo acompañen con él. O sea, eso es lo que, si nosotros vemos que eso es lo que está buscando Satanás, nosotros, o sea, le diéramos cabida a Dios a que nos defienda, porque eso es lo que está buscando Satanás, llevarse lo que más pueda con él. Eso es todo. Y ahora, si no tenemos nada más que discutir de la lección del lunes, podemos entrar al martes, la cual es un crisol muy triste, en mi opinión. Es los crisoles del pecado. Y yo veo allí una imagen del sufrimiento que nosotros acarreamos a nosotros mismos por nuestro pecado. Es más un sufrimiento a consecuencia de malas decisiones que tomamos, que escogemos. Y también veo, vamos a ver más adelante en esta misma lección, y podemos comenzar a discutir cuando entremos en esto, pero la idea de que este sufrimiento que trae nuestro pecado sirve como de dos formas. Este sufrimiento puede despertarnos y es como que, wow, acabo de llegar a rock bottom. ¿Cómo se dice eso en español? Acabo de tocar ya el fondo. Ya de aquí tiene que ser para arriba, y entonces miro a Dios y me acerco a Dios a través de ese sufrimiento de nuestro pecado. Y esto pasó con David, con
Bathsheba, con ¿Sabe? Betsabé, donde él llegó a rock bottom, él tocó fondo con su pecado y su maldad, y llegó a una maldad tan fuerte que él tuvo que ya arrepentirse y mirar a Dios, o sucede otra cosa, que en esta maldad y pecado que cometo, que acarrea sufrimiento, se convierte como en una especie de bola de nieve que se va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y yo comienzo a entenebrecerme más y más en pecados y perversiones más oscuras y oscuras, y comienza el desenfreno total. Entonces vamos a discutir más o menos esta lección, como que discute estas dos vertientes de este crisol del pecado. El pecado siempre trae consecuencias de sufrimiento, más un sufrimiento nos puede elevar a mirar a Dios y otro nos puede envolver aún más en pecados y costumbres más oscuras y terribles. Y Dios nos entrega nuestro desenfreno. Sí, y aquí comienza a hablar Pablo y dice, porque la ira de Dios desde el cielo se revela contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que la ira de Dios, estábamos hablando, bien tú dijiste la semana pasada que está la prueba cuando tú estás buscando de Dios, cuando estás haciendo decisiones correctas, y está la prueba que son productos o consecuencias de tus pecados, y de esta es que estamos hablando ahora, la que son cuando tú estás en el crisol como consecuencias de tus pecados. Aquí ya decimos causa y efecto, y aquí la lección dice algo muy, muy sencillo: si tú te paras en el sol con un helado, se va a derretir. Así de X igual a Y, así es el pecado. El que peca, Dios lo perdona, pero tiene que sufre las consecuencias. Claro, Dios está en medio, está con él en medio de las consecuencias y puede tornar esas consecuencias para transformarlo y para convertirlo en una bendición. Si la persona reconoce a Dios y se entrega a él y se aleja del pecado. O sea, no es que va a seguir haciendo la misma cosa y no, tiene que alejarse del pecado. Y entonces ahí el Señor lo va a tomar esa situación y la va a convertir en una bendición. Exacto. Y queremos hacer un énfasis aquí que estas consecuencias no es que Dios está sentado en su trono con los brazos cruzados, a que le voy a mandar a Elizabeth esto y esto y esto porque ella hizo esto y esto y esto. No, es consecuencias inherentes del pecado. Es algo que el pecado trae consigo. Así que el pecado lleva estas consecuencias inherentes en sí mismo. Y aquí vamos a leer, ahora sí, este es mi favorito. Pablo es Pablo. Y vamos a leer a Romanos 1, 21 al 32. No sé si quiere comenzar a leer el 21, ¿sí? Porque aquí nos dice cuáles fueron las razones, o sea, las razones porque esta gente cometieron pecado. Y las consecuencias, vamos a ver las consecuencias. Exactamente. Que mantengan eso en mente. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron. O sea, ellos conocieron a Dios, pero no lo glorificaron. Hay que tener cuidado porque una vez que tú conoces a Dios, es mejor nunca haber conocido a Dios que conocer a Dios
y no glorificarlo. ¿Y qué es lo contrario de no glorificarlo? Deshonrarlo, ¿no? Deshonrarlo. Es mejor tú nunca haber conocido a Dios. Y bueno, yo no quisiera aplicar eso, pero ya no importa. Y nosotros somos un pueblo que nos damos ¿verdad? La autoridad o la idea de que nosotros tenemos la verdad, que hemos conocido todas estas verdades que Dios nos ha dado. Así que la responsabilidad de glorificar a Dios es mayor, porque nosotros mismos decimos que lo conocemos, que tenemos la verdad y lo conocemos con mayor luz que otras denominaciones. Esto es algo que se aplica a nivel de iglesia, a nivel personal, a nivel de comunidad. Tómalo como usted quiera, pero tómelo. A mayor luz, mayor responsabilidad. Así mismo. Sino que y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ingratitud, quejas, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso, yo me gustaría entrar, pero ese tema es muy importante, lo que pasa cuando se entenebrece el corazón. El corazón no es aquí, el corazón es acá. Y a veces nosotros estamos entenebreciendo la mente sin nosotros darnos cuenta por practicar cosas que realmente bloquean esa comunicación que Dios quiere tener con nosotros. Y mencionamos algunas cosas hace un rato, como el entretenimiento constante. No es que usted no vea una película o cosas, eso ya es cosa de ustedes, pero cuando su estilo de vida está basado en esas cosas, muchas veces tiene que ver con la alimentación, y le digo, eso es un tema muy grande que podríamos pasar la lección entera en esto. Pero pueden investigar cómo nosotros entenebrecemos o bloqueamos la comunicación que Dios quiere tener con nosotros, cómo la estamos bloqueando. Y Dios no se puede comunicar con nosotros porque lo estamos impidiendo con prácticas que estamos haciendo. Ya, es serio el asunto. Muy verdadero, muy wow. Amén. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí dice que cambiaron la gloria de Dios e hicieron imágenes de hombres corruptibles, de ángeles, cuadrúpedos y serpientes. O sea, esta gente comenzaron a adorar imágenes y nosotros podemos decir, pero nosotros no tenemos imágenes, pero imágenes es cualquier cosa que nosotros tengamos un vicio con eso es una imagen. Y el problema es que cuando nosotros no hacemos imágenes, nos convertimos en aquello en que adoramos. O sea, cuando nosotros adoramos cosas que no son a Dios, nos convertimos en esas cosas que adoramos. Así que tenemos que tener mucha cuenta con eso. Sigue leyendo porque esto es mucho, no lo vamos a leer todo, porque imagínate. No, pero unas cosas muy buenas aquí. En versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a las personas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y eso pareciera que es lo que estamos viendo hoy en día. Tal cual.
Tal cual, lo que estamos viviendo hoy en día era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y aquí podemos decir, aquí está un pecado, Dios acepta a la persona, pero no acepta al pecador. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No solamente, o sea, aquí hay muchísimos, si tú notas, hay muchísimos pecados, desde no glorificar a Dios, no darle gracia a Dios, crear una imagen ajena a Dios, no adorar al Creador y adorar cosas y hasta llegar a esta, que no está hablando otra cosa más que el homosexualismo, eso es lo que está hablando aquí, es lo que estamos viviendo ahora y es lo que se está, nos están vendiendo a que tenemos que aceptar cuando eso es realmente antibíblico, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque nos lo están vendiendo, o si tú no amas a una persona homosexual, tú no tienes amor. Y realmente no es que uno no ame a la persona, pero esa práctica está condenada por la Biblia. No es por una persona, no es Exactamente, por la exactamente. iglesia, es por la palabra de Dios. Y esto no es odio, esto no es nada, sino que la Biblia dice que no. Y es algo muy interesante. Tenemos que darnos cuenta de esta táctica que el diablo utiliza. El enemigo toma un pecado y toma al ser humano pecador y dice, mira, este pecado y tú son uno. Tú Exacto. eres esto. Entonces, con esto de la homosexualidad, vemos que se está vendiendo esta idea de que tú eres un homosexual. No, tú no te comportas, no es un comportamiento que tú haces, que has No es una decidido. Tú práctica. eres, no es una práctica, tú eres esto, tú eres lo otro. Y por eso es delicado y hay que hablarlo de que es un acto, de que es una práctica, no es una identidad, de que Exacto. Dios quiere separar el pecado del pecador y quiere restaurar al pecador y darnos victoria sobre el pecado, y que esto es un pecado y una abominación delante de Dios y no podemos aceptar este acto. A la persona, al pecador, aceptamos, amamos, oramos, le recibimos y le instruimos a que el pecado nos divide, nos separa de Dios y que hay esperanza para ser restaurados. Pero no podemos en ningún momento amar y justificar actos que son abominación y que son pecado. Y decir que es abominación y es pecado no es odio. Y Eso. no es y no significa no amar a la persona. Con amor hay que decir la verdad, porque en la verdad hay libertad. Eso es Eso creo así. que Y no hemos desviado un poquito del tema. Vamos a seguir leyendo porque aquí siguen diciendo, estando atestado de toda injusticia, estoy leyendo el 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a inventores inventores. O sea, ellos hacen el mal, son máquinas aquí de hacer el mal. de nuevos males. Exacto. Oye, desobediente a los padres, aquí entra la desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican, tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en su práctica. Y esos son las consecuencias de estos pecados. Son también crisoles que Dios puede usar para beneficio de las personas, si se arrepienten y si lo dejan a un lado. Si no, pues el que peca morirá. La paga del Y, pecado es comi muerte. y vemos que comienza la degradación de la imagen de Dios en el hombre. Aquí vemos Eso es cómo un así. pecado lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y se degrada más, hasta que ya el Señor lo entrega a su propia mente de perdición. El Señor ya no sigue transando cuando tú decides que vas a alimentar el pecado y vas a irte a esa dirección. Él no te obliga.
Entonces, No, aquí hay que hacer una línea. Si tú ves que tu vida se está desviando hacia la maldad, hacia el pecado, no esperes llegar a fondo, no esperes a mañana, pasado, a hacer las paces con Dios, a volver a Dios, porque el pecado cuando te toma, te destroza. Y podemos ver, la gente que se salen de la iglesia, por lo general, no es como que se salen de la iglesia y se mantienen como que más o menos normal y bien. Y yo por lo general he visto que los jóvenes y las personas que he visto, es como cuando salen al mundo, es para hacerlo todo. Y se degradan así a una condición que te sorprenden, hasta cosas ilegales, se perforan cada área del cuerpo que pueden y la imagen de Dios y la imagen que esa persona tenía cuando caminaba con Dios ya es un fantasma de algo que fue. y vemos aquí que la consecuencia de estos pecados es lo que dice, lo que tú siembras, eso cosechas. Y aquí nos dice algo muy práctico. Si abusas de nuestro cuerpo a no comer de manera saludable o no hacer ejercicio, te vas a enfermar. Si trabajas con exceso o sea, si trabajan en exceso regularmente, también te vas a enfermar. O sea, son causas y efectos. Cuando nosotros violamos las leyes naturales del cuerpo, o sea, las consecuencias van a ocurrir y entonces esos son crisoles, pero esos son crisoles que nosotros no buscamos realmente. Así que hay que distinguir estas dos clases de crisoles. Ambos Dios lo usa para su beneficio. Uno, si este crisol, si la persona vuelve a Dios, si lo permite. El crisol por sí mismo, la consecuencia por sí mismo, no pasa nada. Es si tú buscas a Dios y pides que transforme eso en una bendición. Dios lo puede cambiar. Amén. Y si no tenemos nada más que agregar, en la clase del miércoles vamos a estudiar los crisoles de purificación. Estos son muy interesantes. Y aquí vamos a entrar con Jeremías. Un versículo precioso. Jeremías lo llaman el profeta llorón, porque él está siempre llorando por su pueblo. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque más es de hacer por la hija de mi pueblo. Jeremías 9:7. Y me gustaría leer, antes de comentar el versículo, una cita de uno de mi escritor favorito, honestamente, en inglés. Él se llama Oswald Chambers. Tiene un libro que se llama My Utmost for His Highest. En español es En pos de lo supremo, la traducción del libro, un libro devocional. Y me encanta esta cita que dice, si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Eso es así. ¿Qué significa purificar algo? Purificación, purificar. Aquí se está refiriendo cuando los metales son pasados por el fuego, que todas las impurezas, un ejemplo, el oro, todas las impurezas o la plata, todas las impurezas se van cuando son pasadas por altas temperaturas y queda el metal limpio, puro. Así es que nosotros somos purificados, como dijiste un momento. Y yo quiero decir algo sobre esta frase, es verdad, a veces nosotros escuchamos algo y pensamos que la persona que lo está diciendo y el Espíritu de Dios. Pero mire, hay veces, hay ocasiones que lo que dice la persona y te hiere es porque realmente está hiriendo una de tus fortalezas. Hay una diferencia y quiero mencionar esta diferencia. Si tú eres una persona que eres muy leal, por decir un ejemplo, y alguien duda de tu lealtad, tú te vas a sentir herido porque dice, wow, esa es mi fortaleza y están dudando de mi fortaleza.
Pero un ejemplo, tú estás escuchando la radio o estás escuchando este video y nosotros no te conocemos a ti. No sabemos quién tú eres. No sabemos nada de tu vida y tú escuchas algo y te hiere. Mire, créeme que puede ser el Espíritu Santo hablándote, porque nosotros rara vez aquí comentamos acerca de la vida de una persona a menos que uno lo mencione. Así que hay que tener en cuenta eso. A veces es el Espíritu Santo que te está hablando. Otras veces realmente pueden ser que están dudando de algo que realmente es tu fortaleza. Sí, y en este caso hablamos de cuando Dios nos da una palabra que como que nos duele recibir ciertas palabras que Dios nos dice, pero es algo que Él quiere dañar, matar, romper en nosotros. Y estaba pensando en esto, que el proceso de la purificación, como tú mencionaste, el metal, tiene todas estas otros elementos o, vamos a decir, otras sustancias o partes que quizás no son parte innata del metal. Y en este proceso del crisol, en altas temperaturas, el proceso de la alta temperatura va consumiendo todo aquello que no es el metal en sí. El metal va a quedar ileso, Ajá. pero todo lo otro que está pegado al metal se supone que se queme hasta desvanecer y desbaratarse, ¿verdad? Ahora, o quizá podemos verlo del punto de vista de cuando tú tienes quizá algo, una manchita así, tú vas al doctor y te la van a ir quemando hasta quitártela o algo así. Es un proceso doloroso. Es algo que no está bien en ti, que Dios está excavando y quitando de ti, porque no es parte de ti, no es parte de lo que Él quiere y te llama a ser, pero tú lo has vuelto parte de tu carácter, ya sea por hábitos, por enseñanza en la familia, lo que sea, ya se ha vuelto algo de ti. Es interesante esa parte de la purificación, porque esto que Dios va a quitar, a veces pueden ser cosas que nosotros pensamos que son buenas en nosotros. Oh, no, yo hago esto, yo hago lo otro. O hay un video que yo vi un poco chistoso de un joven que decía, bueno, tú sabes, si una persona te quiere, te tiene que querer con todo lo que tú tengas, te tienen que querer aún aunque tú llegues tarde a todos los lugares, aún cuando tú te estreses y no sepas manejar tu estrés efectivamente. Una persona que te ama te debe querer así con todo eso y aceptarte. Entonces, él estaba siendo sarcástico, pero yo estoy pensando en mi vida espiritual. Dios me ama y porque Él me ama, estas cosas que no están bien en mí, que me van a hacer daño a mí, a los demás y a mi relación con Dios, Él tiene que quitarlas. Y es interesante porque no estoy hablando de pecados que estamos haciendo, ya estos son como rasgos de carácter, cosas que están en nosotros de temperamento, que Él tiene que ir quitando con situaciones en las que vamos a ser tested, vamos a ser examinados y todo va a salir a la luz. Sí, tú tienes razón, Dios te acepta como eres, pero te tiene que cambiar. Él no te puede aceptar como era. Como ya mencionamos, ahorita vimos a Pedro. Mira cómo Pedro era antes del Espíritu Santo, antes de pasar todas las pruebas, antes de volverse un cristiano maduro. Y mira ahora cómo Pedro está escribiendo. Pedro cambió. Pedro no se quedó igual. Pedro, al final, la lealtad a Dios fue tan grande o a su maestro Jesús que él murió en la cruz igual con Jesús. Y él dijo, después de haberlo negado, que lo negó, ahora dice, yo no soy digno de morir como mi Jesús. Y se hizo morir en la cruz, pero de cabeza. O sea, después de una persona tener tan poca lealtad, ahora tiene lealtad al máximo. La gente, los rasgos de temperamento, las debilidades de temperamentos, y cuando digo debilidades de temperamento, me estoy relacionando como la llama Pablo, tienen que ser transformadas por el Espíritu Santo, no se pueden quedar igual. Por eso debemos saberla, no para celebrarla, sino para abrazarla y permitir que Dios la transforme. Exactamente, sí. Y vamos a leer unos versículos aquí en Jeremías, muy interesante.
Dios dice que refinará y probará a Judá y Jerusalén. Y el versículo 7 comienza, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y eso fue lo que leímos al principio, el versículo 8. Jeremías 9:8. Sí, Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su enemigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Y aquí dice, no es yo de castigar a esta nación, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. O sea, por esa razón era que Israel y Judá estaban pasando por el crisol. Estos son los crisoles de purificación para quitar todas esas cosas que ellos tenían. Así es que por eso Dios no quita, no pasa por el crisol, porque nosotros tenemos rasgos de temperamento que Él debe cambiar en nosotros y que son impurezas y por eso no pasa por el crisol. Aunque estemos caminando con Él, Él no pasa por el crisol para quitar esas impurezas. exactamente. Aquí vemos como en los siguientes versículos menciona cómo Él reducirá a Jerusalén a un montón de ruinas, a morada de chacales, y convertirá sus ciudades en desolación, que no quede morador. Y habla acerca de lo que Dios va a hacer para purificar a esta nación. Y el versículo 13 y 14 dice, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Eso es así. Y aquí dice que vamos a sufrir dolor o sea, cuando tú estás curando a un paciente, el paciente sufre dolor, pero tú le estás haciendo un mal o le estás haciendo un bien. Tú Bien. realmente le estás haciendo un bien. Eso es cuando Dios no está curando una herida, las cosas sufren, o sea, hay curación, pero duele. Y experimentamos angustia y sufrimientos por el pecado que ahora no vemos porque nos preguntamos por qué está pasando eso. Y en tercer lugar, experimentamos frustración e intentamos vivir de manera diferente. Cuando nosotros a veces intentamos de vivir de manera diferente, vamos a sufrir frustración porque es algo totalmente nuevo para nosotros. El pecado para nosotros es natural, la vida sin pecado no es natural, es algo sobrenatural. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso. Yo no sé Amén. si Es un milagro, es un milagro. sí, yo no sé si tú has ido a un lugar bien alto donde el oxígeno es bien puro y tú estás acostumbrado a respirar oxígeno aquí contaminado y cuando vayas hasta sufres mareo porque el oxígeno es contraproducente, pero la pureza del oxígeno te afecta hasta que tú te acostumbras. Eso es algo bien, bien interesante. Cómo nosotros podemos vivir con el mal y cuando recibimos lo que es bueno, a veces lo sentimos extraño. Y aún así debemos abrazar el bien y dejar nuestra costumbre atrás. Sí, porque uno se acostumbra, uno se aclimata. Así con el oxígeno uno se va acostumbrando. Amén. Qué linda imagen. Así mismo. Y si no tenemos nada más que agregar, la lección del jueves, los crisoles de la madurez. Este está más bonito, ¿verdad? Este está más... Aquí está hablando Pablo. Y yo no sé si a ti, pero a mí me encanta cómo Pablo habla de sí mismo. Él es tan desinhibido, él es tan transparente, él es tan claro, él es tan seguro de sí mismo que él, o sea,
permíteme leer este versículo porque es que este versículo Claro. a mí me encanta porque él es como que, whatever. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Y yo me río porque yo le estaba diciendo a un tío mío ayer que cuando yo vaya al cielo, yo quiero conocer a Pablo, a ver cómo era Pablo, porque uno lo lee y este hombre está diciendo aquí, ok, yo tengo un problema que si el Señor no me pone este aguijón, yo me voy a enorgullecer. Él está siendo claro. ¿Sabe? Cuando una gente es segura de sí misma, puede decir sus debilidades abiertamente, no me importa, porque ellos saben que esas debilidades son realmente oportunidades de crecimiento, no son algo que lo hacen peores personas, no son algo que lo hacen malas personas, sino que es una realidad en su vida y que eso es una oportunidad de crecer, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo tengo un problema, si no me ponen un aguijón, yo me voy a enaltecer. Y lo dice así. Y entonces lo dice y me va a bofetear. O sea, Pablo es bien, él es bien desinhibido. Él habla como un whatever. Ese era Pablo. Por eso lo admiro tanto. No sé si Sí, tiene algo que decir. es hermoso eso, como tú dices, que él presenta su realidad y quizá otras personas que pudieron leer esas cartas y nosotros mismos podemos ver, wow, yo también, Identificarnos, no podemos, y identificarnos. podemos conectarnos con él. Y por eso tantas personas dicen, ok, a Pablo le pasó lo mismo, a mí me está pasando lo mismo que Pablo. Y eso era un titán, eso era un gigante. Y a mí me pasa igual que Pablo, estamos en el mismo barco. Por eso por eso él dice así sus defectos, él lo dice, para darle a la esperanza a otras personas que sí se podía hacer. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y no sé, tú Y leíste esta introducción. Yo había leído eso anteriormente. sí, sí, me gusta mucho la forma en que habla acerca de cortar y podar, que cuando tú cortas algo es porque ya no está dando fruto, no está funcionando, no está produciendo. Y lo mejor es cortarlo. Y se corta así de raíz, pero podar, cuando tú podas algo, es porque es una mata, un arbusto que está produciendo o que tiene esperanza de producir, de que como dicen, algunos jardineros novatos pueden pensar, wow, pero están matando mucho esa mata, la están acabando, pero en realidad es podándola para que pueda dar aún más, para que pueda producir. Y creo que Dios hace esto con nuestros aguijones o con los crisoles de madurez para, para producir aún más frutos del Espíritu en nosotros, para que no nos enaltezcamos en las cosas buenas que Él nos ha dado, en las bendiciones que Él nos ha dado. Y creo que es bueno analizar cómo Pablo enfrenta su aguijón y cómo nosotros podemos también enfrentar nuestro aguijón y nuestras situaciones con Cristo. Y me gusta el versículo aquí en 1 Corintios 12, 7 al 10, que rapidito dice, para que la grandeza de las revelaciones, no, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite y Dios no lo hizo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es precioso, porque su refugio es Dios. Él no va con su aguijón en sí mismo. No, yo puedo, self-power, whatever. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, o yo voy a mejorar. Es como que, no, yo voy a ir a Dios. Y estas no son debilidades como de carácter en sí. Creo que esto era ya algo más, un aguijón de alguna ineficiencia física o a veces pueden ser más que física, pueden ser emocionales, pueden ser incluso intelectuales, pero aún así Dios brilla y se enaltece aún más por estas debilidades. Mira, si vamos a ver quién era Pablo y por qué él dice esto. Pablo, de todos los apóstoles, era el más capaz. Si uno lee, Pablo era un filósofo. Los otros apóstoles no tenían esa capacidad. O sea, todos eran diferentes. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que era el fariseo de fariseo, y él mismo dice que era fariseo de fariseo. Él era una persona muy habilidosa, era una persona que tenía un temperamento muy fuerte. O sea, él podía hacer las cosas por sí mismo. Él tenía esa capacidad. Por eso él dice que Dios o el diablo, eso fue Dios, lo único que usa cosas del enemigo, porque el enemigo no te va a dar algo que te va a ayudar, el enemigo te va a dar algo que te va a destruir. Dios le dio ese aguijón para que él se mantuviera sin exaltarse, él mismo lo dice. Yo tengo un problema, él lo que está diciendo aquí, mira, yo tengo un problema porque lo que yo estoy haciendo, yo lo puedo hacer por mi propia fuerza. Pablo era un perseguidor de cristianos y de verdad lo que él le pedían hacer, él lo podía hacer. Y tenía la capacidad mental, tenía todo. Así que Dios le tuvo que poner ese aguijón, y él mismo lo dice, para que no me enaltezca en demasía, para controlarme. Eso lo hace también un colérico que está bajo el dominio del Espíritu Santo. Se da cuenta de quién él es y en vez de hacer las cosas por sí mismo, que la puede hacer, él se somete a la mano de Dios y permite que Dios trabaje en él. Eso fue lo que le pasó a... Estoy entrando el tema de los temperamentos porque me encanta, pero estoy mirando el cambio y esos dos personajes, uno es un sanguíneo y uno es un colérico, así que estamos hablando de dos. Sí, y ver cómo cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a ayudar incluso con estos aguijones que tenemos. Y me gustaría traer quizá una historia que siempre me ha sorprendido. Es de una de las personas que yo conozco que sabe más de la Biblia. Y no solamente más como de explicarla, sino que él se la tiene memorizada. Así, capítulos memorizados, Y él tiene un historial donde cuando él estaba en el mundo, él no sabía leer. Era una persona que bregó con muchas cosas en el mundo que afectaron su capacidad de memorizar, de que él no tenía esperanza para su vida. Mas cuando Dios tomó su vida y eso, Dios le dio a él una capacidad tan grande, y a pesar de que las personas lo ven a él como una persona súper humilde, como, y esta persona nunca estudió, no tiene carrera, él aprendió a leer a través de la Biblia, a través de comenzar a estudiar la Biblia, y hay muchos testimonios así. Hay mucha gente así. Incluso memorizar y hablar de la Biblia de corazón, que tú lo escuchas a él y tú sabes que es alguien que está viviendo lo que está diciendo. Y me gusta esto porque él no puede borrar su pasado y quizás eso sea un aguijón para él, o como él se ve como una persona así sencilla, él no puede borrar que no fue una universidad prestigiosa, ¿verdad? Pero cuando él habla y habla la palabra de Dios
y la memoriza y la dice así, tú puedes ver la grandeza de Dios. Y ahí yo veo cómo Dios se enaltece en nuestras debilidades. La misma Elena G. de White, ella no podía expresar o educar Tenía un o tercer enseñar grado. acerca de otros tópicos, sino de lo que Dios le daba a ella para hablar. Y ella lo decía, para otras cosas yo no tengo esta fuerza mental y física, solamente para como lo que Dios me da. Y ahí a lo que Dios le daba, ella brilló en sobremanera porque era Dios a través de ella. Sí, ella, Elena G. de White solo tenía un tercer grado, pero si tú vas a la biblioteca de la hermana White, ahí hay de todo, de todos los tópicos, hay filosofía y de todo. Es una cosa increíble, es una Es cosa para, increíble. Porque exacto, en es parte, para testificar de que es Dios a través de nosotros. No es lo exacto, que yo pueda hacer por Dios porque yo tengo esto y tengo lo otro. Es lo que Dios puede hacer en mí y yo debo ser una vasija humilde delante de Él. exactamente. Sí, mira, a los otros apóstoles, esa gente ninguno fueron a la escuela. El único que fue Pablo. O sea, pero a Pablo, ve Pedro y Pablo, Dios lo utilizó de diferentes maneras. Pablo lo llevó a un lugar donde habían ese tipo de personas, como lo llevó al Areópago, donde estaban todos los filósofos del tiempo. Pablo fue capaz de hablar ahí porque él ya tenía una base y juntada con el Espíritu Santo, él le hablaba en su idioma a ellos, o sea, mencionaba a esos filósofos que ellos conocían, él lo mencionaba porque ya él lo conocía, pero realmente su poder era, o sea, Dios utilizó los talentos que Pablo había nacido, esa mente tan brillante, y junto al Espíritu Santo, él lo llevó a un lugar donde quizás Pedro no podía ir. Aunque cuando Dios quiere utilizar a alguien, porque si uno lee los escritos de la hermana White, nunca va a pensar que esa muchacha solo tuvo tercer grado, por la forma tan hermosa en que ella escribe y con tantos conocimientos que uno se da cuenta que eso fue el Espíritu Santo que se lo dio. Y no quiero dejar pasar por alto la cita que dice, oras por las bendiciones sobrenaturales de Dios y suplica porque te haga semejante a su Hijo. Si la respuesta es sí, entonces estás pidiendo tijeras. Esto es Wilkinson en The Secrets of the Vine. Estás pidiendo tijeras. Así que cuando sientas que algo te está doliendo porque el Señor te está podando. No es que te está cortando, sino que te está podando. Y lo que Pablo tenía, dice que no sabían, dice que él podía tener dificultad en la visión, que podía ser que hay varias cosas que se dice, pero lo importante es que él que tenía un propósito y era evitar que Pablo se enorgulleciera. Y realmente cuando él admitió que era eso, y él era humilde. Tú sabes que la persona humilde no sabe que es humilde. Si tú dices, yo soy humilde, tú no eres humilde. La persona que es orgullosa no sabe que es orgulloso. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya Pablo era humilde cuando lo dijo. Muy interesante esto. Y para cerrar, ¿verdad? Para ir concluyendo, podemos leer y meditar el viernes aquella cita de MC, mini, Ministerio de Curación. Ministerio de Curación. Sí. ¿Lo quieres leer? Dice, el que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y actitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Amén. Es exactamente lo que estabas diciendo. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran
en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción lo asalten para que puedan ser purificados. Esto está en el Ministerio de Curación, la página 338. Y si me lo permite, para terminar, yo quiero leer algo que yo escribí el viernes, que va con esto, para que vean que cuando Dios tiene algo que sacar, a veces te pasa en prueba, a veces te pone en oscuridad. Y voy a comenzar con una cita que vimos la semana pasada de Elizabeth Elliot, que dice: un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podía llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer. El pastor todavía está con él. Por otro lado, el sándalo es un árbol aromático. Cuando es herido con el hacha, esparce su más exquisita fragancia. Y finalmente se dice que los más interesantes dones se desarrollan en la oscuridad. Y vamos a ver algunos ejemplos para que cuando no esté pasando situaciones difíciles, cuando estemos en el crisol, podamos tener una experiencia y recordar que quizá esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice, Moisés escribió el Génesis cuando estaba en el desierto pastoreando las ovejas. Pablo escribió las cartas de Filemón a los efesios y a los filipenses mientras estaba en la cárcel. Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego a su idioma original mientras estaba en aislamiento y en peligro de muerte. O sea, se estaba escondiendo para que no lo mataran. Juan Bunyan escribió el famoso El progreso del peregrino durante su segundo encarcelamiento de 6 meses por predicar sin permiso, y antes de eso ya había estado 12 años preso por la misma razón. George Handel nos bendijo con una de las creaciones musicales más hermosas de todos los tiempos, el Mesías, cuando estaba pasando por la peor etapa de su vida. Estaba enfermo y en bancarrota. Y no, él no estaba enfermo, él estaba desahuciado. Mahatma Gandhi, sin violencia y solo con hechos y palabras, desencadenó una serie de sucesos que llevaron a la independencia de la India. Vincent Van Gogh fue presa de la melancolía cuando pintó sus mejores obras de arte. Martin Luther King tuvo un sueño en medio del caos y la persecución. Y así muchos personajes no han dado, o sea, han hecho sus mejores contribuciones a la humanidad mientras están en el crisol. Así que la próxima vez que tú estés en el crisol, recuerda cuál es el propósito. Dios está sacando lo mejor de ti. Y recuerden a Pablo y a Pedro, cómo esos hombres fueron transformados, y fue por el crisol, por las pruebas. No huyamos el crisol. No huyamos al crisol. No huyamos al crisol. Así que buena manera de terminar, ¿no? Muy buena manera, de verdad que pone todo en perspectiva. Hay esperanza en medio del crisol. Hay esperanza. Y si usted en algún momento necesita oración, siéntase en confianza de suscribirse a nuestro canal, a escribirnos en los comentarios. Nosotros vamos a estar orando por todas las personas que están pasando por situaciones difíciles, en especial esta semana. Y si tienen alguna petición, siéntanse en confianza de mencionarlo en el chat. Y vamos a unirnos en oración, ¿verdad? Porque sabemos que todos estamos pasando por el crisol. Eso es así. No, y gracias a los comentarios que envían por WhatsApp. Yo sé que algunos de las personas que no ven son un poco tímidos y no escriben ahí en los comentarios, pero envían al chat personal felicitaciones, y de verdad, muchísimas gracias porque nos animan a seguir adelante. Así que esta lección vamos a tomarla como aprendizaje y vamos a hacerla personal.
So, Dios está con Amén. nosotros en medio del crisol. Y quién sabe cuál va a ser su contribución a la humanidad después que salga del crisol. Así que esperanza. ¿Quién sabe, Chambeli? PhD. Compartan cómo Dios lo ha estado bendiciendo y qué es lo que Dios ha estado haciendo en sus crisoles también, ¿verdad? Hay que testificar lo que Dios hace con nosotros. Amén. Así que para finalizar, no sé si te gustaría orar. Cerramos con Vamos una a orar. oración. Oremos. Amante Padre, gracias por tus cuidados, gracias porque por ti vivimos, porque por ti subsistimos, porque por ti podemos respirar, porque por ti no podemos movernos y gracias que, como dice el poeta, somos linajes tuyos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos diste de estudiar aquí tu palabra en este momento. Te agradecemos por tantas joyas que hemos encontrado, joyas que nos muestran cuál es la razón por las situaciones que estemos pasando, que nos dan fortaleza, que cuando estemos en medio del crisol, saber que tú estás ahí con nosotros, que nos está acompañando y Señor, y que aunque pasemos por el fuego, no nos van a quemar ni las llamas arderán en nosotros. Te queremos pedir en forma muy especial por las personas que van a hacer este video. Si tienen alguna necesidad, Señor, súplela de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Sé con ellos y que tu Santo Espíritu, Señor, lo acompañe al momento de ver estos videos. Bendice a Chambeli, Señor, bendice sus metas, sus planes, que todas sean alcanzadas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén, amén. Bye. Nos vemos para la próxima.